Durante la Revolución Francesa, casi toda la aristocracia real fue aniquilada. Con un rápido golpe de la mano de un soldado, la cabeza de otro noble fue cercenada. Curiosamente, la sangre que fluía de su cuerpo era azul, y esta sangre azul es el origen de esta guerra. La historia comienza con la muerte de una niña llamada Vika. Fue arrojada a un pozo profundo. Escaló por un pasadizo hacia una fortaleza subterránea y allí parecía haber algo aterrador que la llenó de pavor. Corrió desesperadamente hacia la puerta intentando escapar. Pero para su consternación, la puerta estaba firmemente cerrada con dos gruesas cadenas de hierro. Al instante siguiente, la niña fue arrastrada a la oscuridad por una fuerza misteriosa. Mientras tanto, Méline, la joven hija del conde Monto, un noble francés, sufrió repentinamente una convulsión y tembló violentamente. Tuvo una extraña visión, la misma escena de la muerte de B. Poco después, se descubrió el cuerpo de Belle y se detuvo al presunto asesino, conocido como el caníbal. Después de que el guardia de la prisión encerrara al sospechoso Oka en su celda, el doctor Joseph, como rutina, tuvo que examinar al prisionero. Cuando le dijo que su nombre era Oka, afirmó conocer a alguien con el mismo apellido, un soldado llamado Henry. El hermano de Joseph también se llamaba Henry, pero había muerto hacía 12 años. Cuando Joseph recuperó el sentido, vio las noticias en el periódico. Al amparo de la noche, fue a la morgue. Tras sobornar al guardia con drogas, accedió a la morgue. Al entrar en la habitación donde se guardaba el cuerpo de Belle, corrió las cortinas y sacó su kit de autopsia. Tras una rápida desinfección, comenzó a examinar el cuerpo, anotando cada detalle. Sin embargo, justo cuando terminó el examen, el mentor de Joseph llegó repentinamente. Los dos fueron a un bar. Joseph declaró que, después de examinar el cuerpo, creía que Oka no era quien mató a Bellica, sino su mentor, quien amenazó con no hablar de ello perdería su trabajo como médico. Ser enviado de vuelta a los barrios bajos. Después de que Joseph dejara a su mentor, informó inmediatamente al jefe de policía. El jefe llegó a la celda de Oka esa misma noche. Resultó que el arresto de Oka fue una trampa. El jefe sacó una daga y lo apuñaló en el cuello. Música, luego, ordenó a sus hombres que colocaran un trozo de vidrio roto manchado de sangre en el suelo, fingiendo que se trataba de un suicidio. Joseph recibió la noticia y corrió a la celda gracias a su oportuna intervención. La vida de Oka se salvó. Joseph sospechó que alguien se esforzaba por proteger al verdadero asesino y que Oka debía saber quién era. Esa noche, Joseph visitó la tumba de su hermano Henry para presentarle sus respetos. Al salir, vio a Elise, la hija mayor del conde, también allí. Fue por Elise que Henry perdió la vida, por lo que Joseph albergaba un profundo resentimiento hacia la familia del conde. Elise y Henry habían sido amantes, pero debido a la gran diferencia de clase social, solo podían verse en secreto. Sin embargo, fueron descubiertos por su padre para evitar un escándalo. El conde disparó a Henry y mató a Elise. Esto ha atormentado a Elise desde entonces. Mientras tanto, de camino a casa, Joseph notó que alguien lo seguía. De repente, apareció una figura y lo arrastró a un callejón. Era Carter, el limpiador de la prisión, quien también había estado siguiendo a Joseph en secreto. Ella creía que Joseph tenía razón. La policía protegía al verdadero asesino al mismo tiempo que a la víctima. El cuerpo de Belle había sido enterrado, pero cada vez desaparecían más chicas en la ciudad. Sus cuerpos estaban esparcidos por el bosque. El tío de Alisa llevó a una niña a un pozo profundo en el bosque. A pesar de sus desesperadas súplicas, no pudo escapar de su destino. Fue empujada sin piedad al pozo, al igual que Bellica. ¿Qué secretos desconocidos se esconden bajo este pozo? Un pirata intentó robar el colgante de un hombre, pero encontró resistencia. Luego apuntó con su arma al esclavo que tenía delante. La herida del pecho del hombre mostraba venas azules. Rápidamente, expandiéndose, él, que había sido débil momentos antes, de repente se volvió excepcionalmente rápido. No hace mucho, varios piratas habían secuestrado un barco negrero con destino a Francia con la esperanza de apoderarse de los objetos de valor de los esclavos, pero nunca imaginaron lo que sucedió después. Henry fue a una iglesia. Cuando el sacerdote lo reconoció, retrocedió de miedo, incapaz de creer que los muertos pudieran resucitar. Henry le dijo al sacerdote que había regresado para entrar en la prisión y rescatar al hombre negro Oka, pero no podía hacerlo solo, así que le pidió al sacerdote que lo ayudara a encontrar a los rebeldes, porque se avecinaba una catástrofe y si
No actuaban rápidamente. Nadie sobreviviría. Henry se enteró de que su hermano Joseph estaba bien y se había convertido en médico en la prisión. En ese momento, Joseph estaba en la celda, aprovechando para cambiarle vendaje a Oka, preguntándole por qué había alucinado. El día anterior, Oka dijo que era brujería, pero Joseph no creía en la magia negra. De repente, Oka lo agarró su mano y José tuvo otra visión. Vio el cuerpo de una niña tirado en una zanja en una posición muy extraña. Pronto José encontró el lugar que apareció en su visión. Trató de encontrar pistas sobre la niña. Había muerto allí, pero después de buscar durante mucho tiempo, no encontró nada. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un trozo de tela azul apareció a sus pies al mismo tiempo que le ponían un hacha en el cuello. Cuando el hombre supo que estaba investigando la muerte de la niña, inmediatamente bajó el hacha y lo levantó del suelo. Resultó que el hombre era el padre de la niña. Había ido allí a llorar a su hija fallecida. Joseph se enteró de que muchas campesinas habían desaparecido y que algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Al regresar a casa, extrajo la sustancia azul de la tela y mezcló su propia sangre con esta sustancia azul. Bajo el microscopio, descubrió que la sustancia azul tenía la misma estructura que la sangre. La diferencia radicaba en que podía devorar rápidamente los glóbulos rojos de la sangre normal. Joseph se dio cuenta de inmediato de que podría haber descubierto un nuevo tipo de virus. Para confirmar su sospecha, él y Carter, el limpiador, capturaron una rata y le inyectaron la sangre azul. Pronto, la rata se agitó y finalmente murió en la jaula. Joseph diseccionó la rata y descubrió que la sangre roja de las arterias se había vuelto azul y que los cambios en los órganos internos de la rata eran muy similares a los de la rabia. Esto significaba que la persona que mató a las niñas estaba infectada con el virus de la sangre azul. También encontró evidencia de que Oka no había cometido el asesinato para limpiar su nombre. Decidieron informar el asunto a los medios, pero desconocía que el padre de la niña había sido brutalmente asesinado por el jefe de policía. Por eso, cuando el jefe de policía llegó a la residencia de Joseph, encontró carteles de personas desaparecidas esparcidos por el suelo y una rata diseccionada sobre la mesa. Curiosamente, el corazón de la rata muerta comenzó a latir de nuevo. El jefe de policía sacó su arma y disparó. Una salpicadura de sangre azul salpicó la pared. Corte a la hija menor del conde Meline Monto, recostada en la cama. Al levantar la vista, vio a una mujer enmascarada bajando. Desde el techo, justo cuando la mujer se acercaba, Meline presenció una escena extraña. Vio a Henry aparecer ante ella y, al mismo tiempo, Henry la vio. Luego, fue sola al jardín y volvió a ver a la mujer enmascarada. Inmediatamente después, Henry apareció repentinamente ante ella y le dio un colgante. Con la ayuda de su amiga, su hermana Elise encontró a un antiguo cochero del conde. Elise se enteró de la muerte de su padre y de que su tío Charles era el asesino. Al regresar a casa esa noche, él le sacó las cartas que su padre le había enviado, buscando pistas sobre su asesinato. En ese momento, Meline apareció detrás de ella, le mostró el colgante y le dijo a su hermana que sabía dónde encontrarlo. Al día siguiente, Ellie fue al lugar donde ella y Henry se habían conocido en secreto. De repente, varios hombres fuertes entraron en la casa y la secuestraron. Cuando le quitaron la bolsa de la cabeza, se encontró en territorio rebelde con Joseph a su lado. Momentos después, Henry apareció ante ella. Ambos se quedaron incrédulos al verlo. Allí, el tío Charles de Lisa fue a la misteriosa fortaleza subterránea donde se encontraba retenido su hermano, el conde Monov. Resultó que había sido traicionado por el rey en Versalles e infectado con el virus de la sangre azul, ya que éste lo volvía extremadamente sanguinario. Se había estado escondiendo en la fortaleza. Charles secuestraba periódicamente a niñas y las enviaba allí para alimentarse. En esta ocasión, Charles vino a extraerle la sangre azul, afirmando que la llevaría para estudiarla y encontrar una cura. Sin embargo, tras regresar a palacio, estranguló a su hijo Sion, quien tenía cáncer de huesos. Luego, sacó una jeringa e inyectó la sangre azul en el cuerpo de su hijo. Momentos después, ocurrió un milagro. El sol muerto volvió a la vida. La sangre azul se extendió rápidamente por cada vena de su cuerpo. Tras una serie de violentas convulsiones, el hombre se levantó lentamente del suelo y las venas azules desaparecieron gradualmente de su piel. Charles, emocionado, abrazó a su hijo resucitado, pero nunca imaginó que la resurrección sería el comienzo de una pesadilla poco después.
Charles confinó a su hijo en una isla aislada en las profundidades del bosque, encadenándolo al cuello con 450 kilos. Para entonces, Sion había perdido por completo su dolor, reemplazado por el aterrador poder que emanaba de su cuerpo. Henry, quien había convencido a su hermano Joseph para que ayudara a rescatar a su amigo Oka de la prisión, tenía una condición. No quería ver a nadie muerto o herido durante el rescate. La líder rebelde Maana accedió a su petición y envió a su subordinado Carter de vuelta a la ciudad con él. Mientras tanto, los rebeldes dieron a conocer la noticia del secuestro de Elise, la hija del conde, alejando los guardias que vigilaban la prisión. Elise ya había sido colocada en un ataúd y llevada a la prisión. Tras regresar a la prisión, Carter, usando su identidad de limpiadora, vertió la poción. Joseph la metió en un cubo y ella distribuyó el agua a los prisioneros. En las celdas, pronto los prisioneros comenzaron a experimentar dolor abdominal y vómitos. Al ver esto, los guardias rápidamente llamaron a Joseph, fingiendo examinar a los prisioneros. Joseph les dijo inmediatamente que buscaran a alguien. El hospital les dijo a los guardias que los prisioneros tenían una enfermedad contagiosa. El rebelde, disfrazado de médico, ya estaba esperando fuera de la puerta. Tras abrirse, Carter condujo a varias personas a la prisión con la cooperación interna y externa. Los rebeldes rescataron rápidamente a Oka y a sus compañeros esa noche, de vuelta en el campamento. Oka le dijo a Henry que había visto a una persona de sangre azul. Era el padre de Alyssa. Oka le dijo a Henry que estaba encerrado en la fortaleza de casa de la familia Monto. Al día siguiente, Charles fue a la fortaleza. En cuanto llegó, vio la puerta de hierro, asegurada con cadenas, tirada en el suelo. Su hermano se había ido. Ordenó al jefe de policía que enviara gente a buscar de inmediato y que trajera a su hijo. La sangre azul puede agudizar los sentidos. Pueden oler a sus presas a 4.000 metros de distancia. Si el conde se escondía, solo Canaan pudo encontrarlo esa noche. El jefe de policía fue a la isla en el lago. Cuando vio a Sion, se había liberado de sus cadenas. Sion llegó a la iglesia. En el momento en que vio al sacerdote, su sed de sangre se desató. Inmediatamente corrió hacia él y le mordió el cuello. Tras drenarle la sangre frenéticamente, el sacerdote cayó en un charco de sangre. En ese momento, el conde salió repentinamente del rincón oscuro. Resultó que Sion había llegado allí oliendo su aroma. Con la cooperación del jefe de policía, capturaron al conde y lo llevaron ante Carlos. El conde reprendió a Carlos por ser un tonto al resucitar a su hijo con sangre azul, pero Carlos dijo que la sangre azul era un símbolo de privilegio. De lo contrario, el emperador no la habría otorgado a las 12 familias nobles. El conde dijo que era una trampa tendida por el rey Luis para mantener su poder, pero Carlos no le creyó. Sacó su espada de su cintura y se la entregó a Canónigo, diciéndole que le cortara la cabeza. El conde murió trágicamente a manos de su sobrino. En otro lugar, Enrique y Oka llegaron a la fortaleza, pero estaba vacío de repente. Oka encontró un mapa en la mesa. Puso la mano sobre él y las líneas de un área en el mapa inmediatamente se volvieron azules. Luego le dijo a Henry que el conde de Monob no era el único noble infectado en Versalles. Después de decir eso, dejaron la fortaleza. Joseph llegó a la iglesia y vio al sacerdote tendido en un charco de sangre, apenas con vida. Era demasiado tarde para salvarlo antes de que muriera. El sacerdote le dio una llave después del funeral. Joseph llevó sus pertenencias a un castillo abandonado. Encontró el lugar que el sacerdote le había mencionado detrás de una estatua rota. Después de tirar el mecanismo de la puerta se abrió lentamente. Joseph tomó sus pertenencias y entró. La puerta se cerró inmediatamente. El mecanismo volvió a su posición original, al mismo tiempo que se celebraba el funeral del conde. Charles negó a heredar el título del conde, entregándoselo a su hijo Sion. Todos se quedaron incrédulos cuando Sion apareció. Quien había sido declarado muerto por los médicos unos días antes, se presentó ante todos en perfecto estado de salud. Luego, se acercó al cuerpo del conde y Charles le colocó el anillo de poder en la mano. En ese momento, Meline le dijo a su hermana que el desastre había comenzado y que todos morirían. Como dijo Meline, la ascensión de Sion anunció la llegada de un desastre. Una niña murió trágicamente en la cama. Su abdomen se abrió y el feto que contenía fue devorado vivo. El responsable de este acto atroz fue el hombre que los precedió, Sion. Desde que heredó el título de conde, vivió una vida de libertinaje y crueldad. No solo eso,
sino que también masacró a rebeldes a gran escala, lo que resultó en la disminución de las fuerzas rebeldes y la casi pérdida de su capacidad de combate. El líder rebelde Maana también perdió la fe en su liderazgo. En ese momento, Henry dio un paso al frente para persuadirla de unirse a los partidarios de la ciudad y continuar la lucha. Sin embargo, uno de los hombres de Man se opuso al ver esto. Henry se abalanzó sobre él y lo aplastó contra la pared al mismo tiempo que un deseo sanguinario surgió en su interior. Afortunadamente, Oka llegó a tiempo y lo apartó. Henry se acostó junto al fuego. Oka dijo que no podía curar su enfermedad, pero sí aliviar su dolor. Entonces, Oka puso la mano sobre el pecho de Henry. Al mismo tiempo, volutas de humo negro emergieron lentamente de su herida. Henry sufrió una alucinación. En la alucinación, vio a una niña pequeña y, lo que era aún más inquietante, alguien estaba detrás de ella. Cuando la niña se dio la vuelta, soltó un grito aterrador al otro lado. Meline despertó de una pesadilla. Entonces Elise encontró a su aterrorizada hermana en el pasillo. Meline sacó el colgante de su bolsillo y se lo dio, haciéndole señas para que encontrara a Henry, ya que Henry se había aparecido en sus sueños más de una vez. Inquietantemente, la chica enmascarada del sueño también quería que Meline conociera a Henry después de escuchar a su hermana. Elise se encontró con Henry, pero tenía una pregunta en su corazón. ¿Qué? Lo que le sucedió exactamente a Henry hace 12 años. Al enfrentarse a su amado Henry, le reveló la verdad. Resultó que el conde no lo mató en aquel entonces, sino que lo envió al campo de batalla estadounidense como soldado. Murió en batalla a manos de los nativos americanos justo cuando agonizaba. Vio acercarse a una chica enmascarada. La chica se cortó la palma con un cuchillo y derramó sangre azul en su herida, y así, milagrosamente, volvió a la vida. Pero esta resurrección no fue una verdadera resurrección. Mientras hablaba, tomó la mano de Elise y la colocó sobre su pecho. Pero Elise no podía sentir sus latidos. No podía creer que quien estaba frente a ella fuera un muerto viviente. Henry le dijo que había venido a buscar a la mujer que lo convirtió en esto y aquella mujer. Su nombre era Ness. Su sangre era el antídoto en la habitación secreta. Joseph buscó entre los libros que había dejado el sacerdote, intentando encontrar un antídoto para curar el virus de la sangre azul. De repente, el sonido de la puerta se abrió desde afuera. Se dio cuenta de que era Carter quien había venido. Resultó que Carter había estudiado allí con el sacerdote y que el conocimiento que poseía provenía de allí. Entonces, Joseph le contó el propósito de su venida y Carter se unió a él en la búsqueda de una cura para la enfermedad de la sangre azul. Pero nunca imaginaron que, a kilómetros de distancia, ya habían olido su aroma por la noche. Joseph y Carter encontraron algo inusual en el mural de la pared, a la tenue luz de las velas. Varias arañas salieron del mural. Joseph dedujo inmediatamente que el mural estaba hueco. Carter recogió la cruz de hierro de la mesa y rompió el mural. Efectivamente, encontraron una caja detrás del mural. Joseph usó la llave que el sacerdote le había dado para abrir la cerradura. La caja dentro contenía un diario náutico. El diario registraba que el rey había enviado un médico a las Américas y había traído a una extraña chica enmascarada en el viaje de regreso. Los miembros de la tripulación cometieron repetidamente agresiones violentas. Basándose en el contenido del diario, Joseph supuso que la raíz del virus de la sangre azul podría estar en Versalles en ese momento. Se oyeron pasos desde afuera. Los dos hombres apagaron rápidamente las velas de la habitación y Carter levantó su arma apuntando la puerta. La puerta se abrió y Sion entró en la habitación con sus hombres. Se acercó a Carter y se apuntó al corazón. Luego, agarró la mano de Carter y apretó el gatillo. Sin embargo, la siguiente escena conmocionó a Joseph y Carter. Sion, quien recibió un disparo, no solo no murió, sino que sangró. Entonces Sion ordenó a sus hombres que incendiaran el lugar. Joseph y Carter fueron encerrados en la isla del lago para derrocar el gobierno del conde San. Elise y los rebeldes llegaron a un acuerdo y formaron una alianza esa noche. Los rebeldes encendieron su símbolo frente al castillo del conde. Al día siguiente, los nobles se reunieron en el castillo para discutir cómo lidiar con el desafío rebelde. Inesperadamente, Sion se burló de estos nobles y usó su poder para obligarlos a someterse a su gobierno. Ofendió a todos los nobles él solo porque era un monstruo con sangre azul. Los nobles mostraron su disposición a resistir, dándole a Elise la oportunidad de unirse. Charles se dio cuenta de que no podía controlar a los rebeldes y que alguien estaba ayudando a los rebeldes tras bastidores. Supuso que esa persona era su sobrina Elise,
Pero era demasiado tarde para lidiar con ella políticamente, así que planeó aprovechar esta oportunidad para que Elise restringiera a Canaan. Cuando ambos estuvieran exhaustos, él actuaría en la isla del lago. Joseph intentó romper las cadenas y escapar. Llenó las cadenas de Carter con pólvora y les prendió fuego con un estallido. La cerradura se abrió justo cuando Carter estaba a punto de usar el mismo método para abrir las cadenas de Joseph. Vieron a Sion llegar con sus hombres. Sion sacó su arma y disparó a sus propios seguidores uno por uno. Luego se acercó a su hermana y la apuñaló hasta la muerte. Luego, sacó el virus de sangre azul preparado y se lo inyectó a varias personas. Después de hacer esto, se marchó en su caballo a otro lugar. Elise quería despedir a Mateline por su seguridad. Pero antes de que el carruaje pudiera partir, se oyeron disparos. En el bosque, el cochero y un noble cayeron muertos al instante. Elise y su hermana también fueron capturadas en el acto por el jefe de policía que llegó. Entonces, Elise fue encerrada en la fortaleza donde Charles ya la esperaba. Le dijo a Elise que solo había una manera de sobrevivir: colocar una jeringa con el virus de sangre azul sobre la mesa y dejar en la isla del lago a las personas infectadas con el virus de sangre azul. Su sed de sangre había reavivado su impulso a destrozar frenéticamente a los prisioneros de la isla justo cuando estaban a punto de atacar a Joseph, y Carter Oak apareció de repente y cortó las cabezas del monstruo con su cuchillo. Cuando era el turno de la hermana de Canaan, Joseph salió para detenerlo, ya que quería capturar a esta persona de sangre azul para su investigación. Al mismo tiempo, Elise recogió la jeringa de la mesa mientras dudaba. Henry apareció de repente ante ella y le arrebató la jeringa de la mano. Deteniendo su insensata acción, Elise aún quería. Regresó al castillo para salvar a Meline, pero Henry la detuvo. Entonces Elise reveló la verdad. Meline no era su hermana, sino hija de ella y de Henry. Charles recibió la noticia de que su hija había sido secuestrada por los rebeldes. Culpó a Sion por no proteger a su hermana, pero nunca esperó que sus palabras enfurecieran a Sion. Sion tomó el palo de golf y golpeó a su padre hasta la muerte. Al día siguiente, convocó a todos los nobles al castillo y ordenó a sus hombres que los estrangularan a todos y luego les inyectaran el virus de la sangre azul, que ni siquiera quería perdonarle a su hermana. Ordenó que trajeran a Meline ante él, preparándose para estrangularla y luego inyectarle el virus. Inesperadamente, Meline no era una chica común. Golpeó al sirviente y lo tiró al suelo. Una chica enmascarada apareció de repente a su lado. Entonces, Cannon se dio cuenta de que Meline era el antídoto contra la sangre azul en otros lugares. Después de que Joseph y Carter regresaran al campamento, comenzaron su investigación. Experimentaron con la sangre de todos en el campamento, pero no encontraron anticuerpos. Al mismo tiempo, los nobles reanimados llegaron a un bar de la ciudad y pronto estallaron gritos desde adentro, anunciando el inicio de una masacre sangrienta al día siguiente. Los rebeldes hicieron que un policía desafiara a Sion. Si no renunciaba al título de conde, los rebeldes ejecutarían a su hermana al día siguiente. Se fue a negociar con los rebeldes, matando a todos los sirvientes de castillo antes de irse y dejando atrás a una persona de sangre azul para que matara a Meline. Justo cuando el hombre encontró a la niña escondida debajo de la cama, la voz de la criada Opal llegó desde afuera. Al oír la voz, el hombre salió. Opal entró en la habitación y no vio a Meline. De repente, ella sintió a alguien detrás de ella y se giró, levantando la mano para disparar. Desafortunadamente, las balas no tuvieron efecto en la persona de sangre azul. Entonces, el hombre corrió y la inmovilizó contra el suelo. Estaba a punto de morderle el cuello cuando Meline corrió repentinamente y lo apuñaló. Luego, sacó a Meline del castillo y la entregó a un guardia, diciéndole que la llevara a Versalles. Para entonces, la ciudad estaba sumida en el caos. Enrique no solo se negó a renunciar a su título, sino que también mató a su hermana durante la feroz batalla. Su inmortalidad y crueldad aterrorizaron a su vástago, quien se escondió en una casa cercana. Inesperadamente, Elise apareció ante él. Tan pronto como entró, justo cuando Elise levantó su cuchillo para cortarle la cabeza, un disparo sonó por detrás. Elise dejó caer el cuchillo y se dio la vuelta, solo para descubrir que quien le disparaba era su criada de mayor confianza. Para cuando Enrique encontró a Elise, ella yacía en el suelo sin vida. Oale la llevó a Versalles, donde se encontraron con el rey, el 16º Oale, un espía enviado por el rey a la familia Monto. El rey la mandó llevar a Meline a la prisión. En una celda fuertemente custodiada, Meline vio a la chica enmascarada que apareció en sus sueños. Estaba atada a un pilar.
Sus muñecas cortadas goteaban sangre azul en un recipiente que había debajo. Un médico llenaba pequeños frascos con su sangre. Al ver esto, Meline se llenó de ira y una poderosa energía le provocó un temblor. La chica enmascarada, atada al pilar, levantó lentamente la cabeza.